Hola a todos, quería presentarle una base de datos sobre plantas útiles, que es una pasión mía, que son como 20 años que estoy acumulando información y es algo para la agricultura, para poder conocer los usos de la planta en agricultura. Es, bueno, ahora con un tabulador en Excel, porque lo estoy trabajando todavía. Acá en esta columna, por ejemplo, tenemos los nombres científicos, porque los nombres comunes cambian mucho con sus respectivas altitudes, lo que ya están, algunas faltan. Y si vemos acá, podemos ver que son 5.946 plantas útiles y que este programa en realidad se puede manejar de esta manera. Acá en las columnas superiores tenemos, bueno, la altitud desde hasta las precipitaciones y más que todo para qué sirve, es decir, las plantas que sirven, lo que están en bosque natural o las que se pueden hacer en plantaciones, que muchas de las plantas útiles en realidad ya se están haciendo plantaciones para reforestación y para diversos usos. Por ejemplo, todo lo que están en esta columna sería el control de erosión. Esto es para clima seco, no quiere decir que son plantas específicas de clima seco, pero son plantas como por ejemplo la chirimoya, la nona muricata, que está más o menos a 2000 de pluviometría, pero que puede crecer y producir hasta 500 milímetros por año de pluviometría. Bueno, lo que son los frutales, todos los frutales, alimento tubérculo, las raíces, las papas, la yuca, es decir, y hay muchas otras raíces que son también comestibles. Alimento otro que puse, que puede ser verdura, que puede ser hojas, puede ser ramas que se coman, y animal también como alimento para animal silvestre. También los alimentos para peces. Cada vez más estamos trabajando en la Amazonía con criaderos de pacú y peces tropicales que sí necesita conocer los alimentos para peces de estos árboles útiles. Bueno, y después también la madera, cuáles son los árboles que dan ciertos usos, pero que también son maderables, como también sirvan para leña y carbón. También lo que sirven como forraje, gramíneas, es decir, todo el grupo de las poaceas, los pastos, las gramíneas que están en esta lista. Y forraje, pero también forraje de árboles y arbustos. En muchos lugares como en el Chaco o en la Amazonía, en época de sequía, no hay suficiente pasto, por lo tanto se utilizan las ramas para dar de alimento a los animales. Y en ese mismo sentido también las melíferas. Las melíferas, por ejemplo, si pongamos acá melífera, estamos ubicando todas las melíferas, vemos que solamente melífera hay 1632, es decir, sobre las casi 6000 plantas. Entonces, eso es un poco la utilidad de identificar cuáles son las melíferas. Cobertura, todo lo que son abonos verdes, cobertura. Abono mulch, que es más que todo lo que pierden mucha hoja y que sirven de abono. Y abono verde, que son más que todo de la familia de las leguminosas, pero también la mucuma, el arashi pintoí, que son justamente plantas de cobertura, pero que también son de la familia leguminosa que aportan nitrógeno al suelo. Los rompevientos, que se utilizan mucho en Santa Cruz o mismo acá en la cordillera para los cultivos, para proteger de los grandes vientos hasta tormentas justamente en el altiplano, que si no es muy difícil cultivar. Los postes vivos, que también son de manera de multiplicar estas plantas, que no es por semilla, pero son cortando ramas y plantando, que eso llega a producir mucho más rápido. Es decir, ya poniendo un poste vivo, ya al segundo o tercer año ya tienes fruto en árboles que si no tardarían con semilla 8 años, 15 años. Y sombra, clasificado toda la sombra en general, pero lo subclasifico acá en sombra de café, sombra para cacao y sombra para potreros, que cada vez más necesitamos sombra para la ganadería, para también aportar nitrógeno al suelo, es decir, diferentes utilidades. Y las barreras vivas que sirven también antierosivos en ciertos lugares muy barrancosos o donde hay mucha pluviometría, donde puede haber mucha erosión.
Y después diferentes usos de la planta, como el tinte, tanino, el tinte cada vez más en artesanía para colorear lana, el tanino también, que tiene mucho uso, y el medicinal también, las gomas, resina, aceite, medicinales, que también las medicinales, muchas de las plantas son medicinales, en realidad que esto se subdivide después en un programa específico sobre plantas medicinales, pero acá se toma en cuenta cuáles son de todas estas plantas los que tienen usos medicinales cuando uno quiere producir algo más en el tema agrícola, pero también conocer un poco cuáles son las medicinales. Y medicinales uso veterinario, que debe haber como 400 plantas más o menos de uso veterinario, porque como acá en Bolivia, por ejemplo, y en muchos países latinoamericanos, no se está todavía certificando la leche ni el queso de forma biológica porque utilizan muchos productos veterinarios. Entonces es muy interesante también conocer las plantas de uso veterinario para a la larga poder certificar estas leches. Las fibras también, que también sirven mucho en artesanía, y estas tres categorías justamente para el tratamiento de los cultivos, de conocer cuáles son las plantas insecticidas, que justamente a base de estos datos estoy haciendo una aplicación ahora aparte sobre plantas insecticidas únicamente, donde ya tengo identificado 600 plantas insecticidas, que estoy haciendo una pequeña aplicación para celular para que la gente pueda conocer cómo preparar, cómo utilizar, para cuál cultivo y todo. Entonces son estas, la fungicida, insecticida y el insecticida aromática, que es que por el olor impide que las plagas lleguen a los cultivos. Herbicidas también, ornamental, patrón de injerto, venenosas, que también es muy importante conocer cuáles son las plantas venenosas de no utilizar. Las macrofitas, que también en todo lo que es la Amazonía son las plantas acuáticas en realidad, y las pequeñas como grandes plantas acuáticas, que también tienen muchos usos también como alimento, también como para filtrar agua. También en ciertos lugares donde no crece otra cosa por las inundaciones, también la macrofita se le da muchas utilidades. Las palmeras, porque acá en Latinoamérica creo que son los países donde más variedades de palmera tenemos y donde también tenemos mucho uso de la palmera, el aceite, las fibras, también la madera, los frutos, el azaí, por ejemplo, que tiene tanto impacto actualmente en Europa y en muchos lugares. Y las malezas comestibles, que es una tendencia también general de conocer un poco la maleza comestible por las propiedades que tienen, muchas veces que tienen propiedades como calcio, como magnesio, como hierro, mucho más que las verduras que consumimos normalmente, del tomate, lechuga y todas esas cosas. Entonces es bueno conocer también, son como 500 y algo malezas comestibles que están identificados en esta base de datos. Y también las plantas venenosas para el ganado, que la gente pueda conocer cuáles son las plantas venenosas para el ganado, porque muchas veces hay una falta de conocimiento. Y plantas hospederas de plaga, por ejemplo, cuando son malezas comestibles, es interesante también conocer cuáles son las plantas hospederas de plaga, porque si estamos poniendo maleza comestible porque queremos comer, pero al final nos damos cuenta que estas plantas comestibles son también plantas hospederas de plaga, bueno, hay un problema para los otros cultivos. Entonces, este programa ayuda a visualizar o encontrar rápidamente las plantas de las necesidades del productor para poder después, con los nombres científicos ya que los tenemos acá, que no están con nombres comunes, porque los nombres comunes en un país tienen 4, 5, 6 nombres comunes diferentes, dependiendo de las regiones. Por ejemplo, el paquillo, que llaman acá en Bolivia el Hymenea curvaril, que tengo una base de datos aparte sobre esto, son como 300 nombres comunes tiene. Entonces, bueno, uno se pierde en realidad, pero sí está previsto un pequeño programa que te identifique los nombres comunes de todas estas plantas. Pero normalmente un agrónomo, un estudiante, conocen los nombres científicos y es mucho más fácil después de buscar por internet con los nombres científicos que con los nombres comunes. Por ejemplo, yo que produzco café, o un productor de café, que vamos a tomar como ejemplo, necesita sombra de café para su producción. Entonces apretamos acá, sombra de café. Le ponemos sombra de café y acá ya me identificó cuáles son los árboles que
que sirven para sombra de café. Son 110 árboles identificados por el programa. Pero de este mismo programa podemos decir, bueno, en mi propiedad quiero también producir miel, ya que estoy teniendo sombra para el café. Por lo tanto, le aprieto también en la parte melífera, que ya estoy dejando las 110 plantas, y le digo que de estas 110 plantas me saque también todas las que son melíferas, es decir, que produzcan miel, que no siempre tienen fruto, pero sí tienen flores que son productoras de miel. Entonces he reducido a 65 plantas, quiere decir que 65 plantas sobre las 6.000 plantas tienen la posibilidad de producir sombra de café, como también ser melífero, es decir, producir. Pero de acá también, por ejemplo, tengo ganado también, tengo algunas vacas en mi propiedad, y digo, bueno, en la sequía, por ejemplo, necesito yo utilizar esas plantas para alimentar a mi vaca. Entonces le pido una tercera cosa, que sean los 3 parámetros que se tomen en consideración. Y acá ya me quedó 26 plantas, quiere decir que 26 plantas sobre las 6.000 tienen la capacidad de ser sombra de café, ser también melífero para producir miel, y al mismo tiempo puedo utilizar el forraje. Y después puedo ir afinando también con los nombres científicos, puedo decir la propiedad está a tal altitud, por lo tanto quiero que estas plantas también me den en el rango altitudinal de tal, por ejemplo, Yungas, que es más o menos 1.500 a 2.000 metros de altitud donde se produce café, quiero esta planta que estén en esa cosa. Entonces, es una base de datos que te permite poder utilizar en agricultura, ayudar a identificar cuáles son tus necesidades, como por ejemplo, igual puedes poner, sí, bueno, con árboles va a ser difícil, pero por ejemplo, puedo decir, bueno, en los cafés necesito, es un suelo pobre, por lo tanto necesito cobertura de suelo, cuáles son los que me dan, pero con esta cobertura de suelo también puedo decir, bueno, quiero que esta misma cobertura de suelo sea también malezas comestibles, porque también le quiero dar otra utilidad. Bueno, esto es en Excel actualmente, son 6.000 plantas ya identificadas, ya una vez corregido va a llegar como a 10.000 plantas, y va desde México hasta Argentina, es decir, toma todas las plantas de América Latina, y casi 80% de estas plantas están casi en todos los países. Lo que cambia después son las plantas a nivel altitudinal en realidad. Gracias por su atención.